Ya, les voy a explicar ahora lo siguiente. Habíamos visto una función en general, f es inyectiva. Es inyectiva, sí, solo sí. Si f de x sub 1 es igual a f evaluado en x sub 2, implica que x1 es igual a x2. Si nosotros probamos esto, hemos probado que la función es inyectiva, que es lo que nosotros acabamos de hacer para nuestra función particular. ¿De acuerdo? Entonces ustedes parten de acá y tienen que llegar a x1 igual a x2. Si llegan a cualquier otra cosa o no pueden llegar a que x1 igual a x2, significa que la función no es inyectiva. ¿Ok? Y la segunda cosa, f es sobreyectiva. Sobreyectiva o epiyectiva, sí, solo sí. Fíjense que tenemos la función que está definida de un conjunto A en un conjunto B, donde A y B son subconjuntos de los números reales. Si para todo I que pertenece al conjunto B, implica que existe un X en el conjunto A, tal que f de X es igual a X. ¿Por qué es importante la sobreyectividad y entender cuál es el concepto? En la sobreyectividad dice, para todo I que pertenece a B, existe un X en A que cumple con esa condición. Cuando nosotros queremos demostrar algo mostrando la existencia, tenemos que exhibir por lo menos un elemento que cumple con la condición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe un X, nosotros tenemos que exhibirlo. Este es el X que sirve, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la demostración de que una función es sobreyectiva o epiyectiva, que son palabras equivalentes, es exhibir ese X, que cumpla con qué gracia, con que f de ese X que nosotros vamos a encontrar, nos tiene que dar Y. Entonces, ¿cómo hacemos eso en el caso particular? Nosotros estamos tomando la función f de x igual a x más b, que es la función lineal. Entonces, acordémonos de acá, que nosotros al f de x lo llamamos y la idea es que nosotros andamos en búsqueda del x, por lo tanto vamos a despejar el x de acá, nos va a quedar y menos b partido por a. Entonces, este x que está acá es nuestro candidato a ser el x que andamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, uno lo despeja de esta manera, esto es como el borrador, digamos, en lo que uno no muestra, y yo pongo entre paréntesis, ¿ya? Es como el trabajo a escondidas. Entonces, ¿qué es lo oficial que uno entrega? Uno dice, bueno, sea X, estamos demostrando que la función es sobreyectiva, sea X igual a I menos B partido por A. Este X existe y es un número real porque nosotros sabemos por hipótesis que da es distinto de 0 cuando definimos la función lineal, ¿no es cierto? Entonces uno dice, sea X igual a tanto. En efecto, o sea, vamos a probar que efectivamente f del X que nosotros estamos proponiendo nos da Y. O sea, f de X va a ser igual a, ¿qué cosa? A f de esto, ¿no es cierto? Porque esto es X, entonces reemplazamos, en vez del X ponemos esto, nos queda I menos B partido por A, y esto que es igual, ¿qué le hace la función f a algo? ¿Qué le hace la función f a algo? Lo multiplica por A y le suma B. Entonces, f de este algo toma, va a ser igual a por el algo, que es nuestro X, ¿y qué más hace? Le suma B. Este es como el algo, este es el algo, es lo que la función va a tomar para evaluar. Y esto que está acá, si ustedes se fijan, nos queda I menos B más B, y esto efectivamente es Y. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que el X, que nosotros lo escribimos como candidato, nos da efectivamente B, con lo cual se cumple la condición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos probado
que, por lo tanto, f es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Ok? Luego, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que la función lineal es epiyectiva y es inyectiva. Inyectiva y epiyectiva. Acuérdense, epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva. Si una función cumple con estas dos condiciones, automáticamente la función es biyectiva. O sea, si cumple con esta condición y además con la otra, podemos decir que f es biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva o 1 a 1 y cuando es sobreyectiva. Sobreyectiva. Es lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Si falla en una de las dos condiciones, significa que la función no es biyectiva. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer, esta demostración de la sobreyectividad, el truquillo es siempre el mismo. Esto ustedes lo hacen en borrador, por eso puse estos paréntesis. Ustedes toman la función, sea la función que sea, ¿de acuerdo? Toman la función, despejan x en función de y. Y ese es el candidato que ustedes utilizan. Entonces ustedes dicen acá, esto es el limpio, esto es lo que ustedes entregan. Dicen, sea x igual a ese candidato, toman ese x, lo ponen dentro del argumento de la función, aplican la función y tienen que llegar ahí. Si ustedes cumplen con eso, significa que su función es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Porque han exhibido un x que cumple con la condición. Cuando digo exhibir un x, en realidad un x en general, pero una estructura de un x que cumple con la condición que f de ese x es igual a y. ¿De acuerdo? Ya, entonces, hasta este minuto, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado la función lineal y hemos probado que es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Si la función es biyectiva, automáticamente significa que existe la función inversa. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. F es biyectiva. Si la función es biyectiva, implica automáticamente que existe la f a la menos 1. O sea, acuérdense que no todas las funciones tienen función inversa. Solamente las funciones que son biyectivas poseen función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos la función inversa dada una función dada? Acuérdense que nosotros hoy día en la clase de hoy día solamente lo estamos haciendo para la función lineal, pero el procedimiento sirve para cualquier tipo de función, ¿ya? Que sea biyectiva. Entonces, ¿cómo encontramos f a la menos 1 de x? Lo que estoy haciendo yo ahora sale en el apunte, ¿ya? Lo que pasa es que como me puse a explicar en la pizarra, voy a terminar el ejercicio explicándolo en la pizarra y después vamos a volver al apunte. Lo que uno hace en este caso particular, acuérdense que nosotros tenemos que f de x es igual a ax más b. Y es igual a ax más b, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Despejamos, paso 1, despejamos x en función de y. Este es el primer paso. Despejamos x en función de y. Entonces, lo mismo que habíamos hecho antes. Cuando queríamos demostrar que era sobreyectiva. Con el a distinto de 0, que eso lo sabemos de antes. ¿Cierto? Despejamos x en función de y. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una vez que tengamos despejada x en función de y, lo único que tenemos que hacer, cambiamos la x por f a la menos 1 de x y cambiamos la y por x. O sea, en esta expresión dice cambie, en vez de x ponga f a la menos 1 de x. En vez de x ponemos f a la menos 1 de x. Y en vez de y ponemos una x.
Esto que está acá es la función inversa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y tenemos la función inversa. ¿Qué gracia tiene la función inversa? En general, la función inversa es tal que si uno hace la función compuesta, que es lo que vimos hace 2 semanas, f compuesto con f a la menos 1 de x nos da la función identidad de x. ¿Cuál es la función identidad que yo denotamos por un 1 así como grandecito? Es la función que toma un x y lo manda al mismo x. O sea que f compuesto con f a la menos 1 de x nos queda el mismo x. Se anulan entre las dos. Y de la misma manera, f a la menos 1 compuesto con f de x también va a parar a x. ¿De acuerdo? Porque esa es la definición de ser la función inversa de otra. Cuando ustedes, por ejemplo, si en algún ejercicio ustedes les piden probar que una cierta función, que un algo es la inversa de una función, ¿ustedes qué tienen que hacer? Toman la función, la componen con esa función que se les está entregando, y al hacer la compuesta de estas funciones, tiene que darles x al final. Y también tienen que probarlo al otro lado, o sea, tienen que tomar f a la menos 1 y componerlo con f, y esa compuesta, evaluada en un x, tiene que darles también x. Si se cumplen estas dos condiciones, ustedes han probado que la expresión que se les entregó realmente es la inversa de la función f. ¿Ya? Después lo vamos a hacer hoy día o mañana en un caso, hoy día o el miércoles, en algún otro caso particular, ¿ya? Porque hoy día solamente estamos atacando la función lineal, ¿ya? Espero que se haya comprendido. Volvamos a ver, ¿hay alguna pregunta en el chat, profe? ¿De dónde saca los valores de A y B? ¿Puede ser cualquiera? Paula, lo que pasa es que sí, pero nosotros, ojo, estamos haciendo el ejercicio de manera general. Nosotros no estamos hablando de un valor A y B específico. Esto se tiene que hacer de manera general porque en el caso particular del ejercicio que estamos analizando, fíjese, nosotros no estamos analizando una función f de x particular y estamos viendo que es inyectiva y epiyectiva y le estamos encontrando la función inversa. Lo que nosotros estamos haciendo es una f de x cualquiera de la forma ax más b, estamos probando que es inyectiva, epiyectiva y por lo tanto biyectiva, y además estamos encontrando su función inversa, que es esta función que está acá, que es exactamente la misma que encontramos acá en la pizarra, que es la función inversa, dijimos que era x menos b partido por a. X menos b, o sea, x partido por a menos b partido por a. Si ustedes miran esto, miren esta expresión. Esta expresión, x partido por a menos b partido por a, es la misma, no sé si, espérense. Es la misma que tenemos ahí. ¿Se fijan? X partido por a menos b partido por a. ¿Se fijan que es la misma? ¿Ya? Y esa expresión es la función inversa de cualquier función lineal, ¿ok? O sea, lo que hemos probado entonces, que todas las funciones lineales, independiente del valor de a y del valor de b, cumplen que son inyectivas, epiyectivas y, por lo tanto, biyectivas. Y si son biyectivas, existe la función inversa. Y hemos probado que la función inversa es esta que está acá. ¿De acuerdo? No tienen que darse un a particular y un b particular. El ejercicio que nosotros estamos haciendo es en general, ¿ya? ¿Ok? Ya. Bien. Ahora, otra cosa importante. La función, acuérdense, una función va a ser par cuando f evaluado en menos x nos da f de x. O sea, recordemos, una función es par si f evaluado en menos x es lo mismo que menos f de x. Y es impar cuando f de menos x es igual a
menos f de x. ¿Dije lo mismo, parece? Ajá, no sé. Ya. La función es par. Cuando, déjenme escribir, sigo obsesiva con tratar de escribir. Una función es par cuando f evaluado en menos x, esto que está acá, es igual a f evaluado en x. ¿Ya? Esto que está acá es la definición de ser par. ¿Y qué cosa es impar? Es cuando f evaluado en menos x, estoy con el mouse, ahora no estoy con el lápiz porque se me perdió el lápiz, no sé dónde lo dejé. Igual a menos, fíjese, sale un signo menos para afuera, f evaluado en x. ¿Oh? F evaluado en x, ¿de acuerdo? Ya. Pero hay funciones que no cumplen ninguna de estas dos características, o sea, f evaluado en menos x. ¿Cómo se encuentra f evaluado en menos x? Simplemente en vez de poner el x, se pone un menos x. Uno hace el desarrollo, y si al final llega a la función original, podemos decir que la función es una función par. Si uno toma f y lo evalúa en menos x, y hace un desarrollo, y llega a menos f de x, podemos decir que la función es impar. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una función y lo evaluamos en menos x y no llegamos ni a f de x ni a menos f de x, simplemente significa que esa función no es ni par ni impar. Y listo, ¿ya? Que es el caso que nosotros tenemos en el ejemplo. F de menos x, fíjense, nuestra función lineal que con la que estamos trabajando, sería en vez del x poner un menos x. Y eso nos va a quedar a por menos x. A por menos x es menos ax, ¿no es cierto? Más b. ¿Esta expresión es igual a f de x, que es ax más b? Definitivamente no. ¿Podemos factorizar por un signo menos delante del f de x? Acá no podríamos. Porque si factorizamos por un signo menos, nos va a quedar ax menos b. Y ax menos b no es f de x, ¿se fijan? Por lo tanto, f de menos x, en nuestro caso particular, no es ni f de x, ni f de menos x. Por lo tanto, nuestra función no es par ni impar. ¿De acuerdo? Ya, esta otra observación es importante. La función es creciente, estrictamente creciente. ¿En qué caso y cuándo es estrictamente decreciente? A ver, esto es para que ustedes, dada cualquier función lineal, mirando solamente la expresión lineal, pueden determinar si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si el a, que es el coeficiente, fíjense acá en nuestra función que estamos analizando, esta que está acá. Si el a es un número mayor que 0, un número positivo, un número real distinto de 0, positivo, tenemos la certeza que la función es estrictamente creciente siempre. ¿Ya? Su pendiente es positiva, acuérdense que esto es la pendiente. Si el a, que es lo que acompaña a x, es un número negativo, entonces la función es estrictamente decreciente siempre. Esto es lo que aparece acá en el análisis. Si el a es mayor que 0, la función es creciente siempre. Si el a es menor que 0, la función es estrictamente decreciente siempre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver una aplicación de la función lineal. ¿Ya? Vamos a ver esta aplicación. Vamos a, y para la próxima clase, para el miércoles, vamos a ver la función cuadrática. ¿Ok? Ya. Aplicaciones, por ejemplo, dado dos autos que parten de desde la ciudad de Santiago, con rumbo a la ciudad de Rancagua, a pesar de que uno no puede salir a la segunda vivienda, es un chiste para mí. Ya, me están escribiendo sus profesores para saber si están conmigo, así que yo les voy a decir que sí, pero no sé quiénes son alumnos de qué profesor, pero les voy a decir a todos que sí.
Dos alumnos parten de la ciudad de Santiago con rumbo a la ciudad de Rancagua, siguiendo la misma trayectoria. El primer auto se desplaza con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Qué significa 60 kilómetros por hora? Que en una hora el primer auto ha avanzado 60 kilómetros, ¿cierto? En 2 horas ha avanzado 2 veces 60 kilómetros, o sea, 120 kilómetros, etc. El segundo sale 1 hora después y se desplaza con una velocidad de 90 kilómetros por hora, o sea, primero salió 1 hora más tarde y en el segundo auto en 1 hora, ¿cuántos kilómetros avanza? 90, ¿cierto? En 2 horas, ¿cuántos kilómetros ha avanzado? 180, ¿sí? Dice, determine las funciones lineales que dan la posición de cada auto en un instante de tiempo t. Y la segunda pregunta dice, ¿en cuánto tiempo el segundo auto alcanza el primer auto? Entonces, primero, si t es el tiempo medido en horas, entonces para el primer auto la función posición, f1, va a estar dada por f1 de t, 60 por t, ¿cierto? Por lo que vimos recién, como su velocidad es 60 kilómetros por hora, en 1 hora, ¿cuánto avanzó? 60 por 1. En 2 horas, 60 por 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá es la función de posición del auto en t horas, ¿de acuerdo? Porque si avanzó 60, después 120, etc. ¿Ya? Para el segundo auto, la función de posición va a estar dada por f2 de t, ese es un 2 por si acaso, ¿ya? Hay un problema de escritura, pero bueno, no, ese es un 2. f2 de t va a ser igual a 90 por t menos 1. ¿Por qué 90 por t menos 1? Bueno, si esto fuese una clase presencial, yo les preguntaría focalizado a cada uno. ¿Por qué? Porque el segundo auto salió 1 hora después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vamos a controlar a los dos vehículos en el mismo tiempo t, este auto ya va con 1 hora menos, ¿cierto? Porque salió respecto del t anterior, cuando t vale 1 en este caso, este no ha salido todavía, entonces es 1 menos 1 que sería 0. Cuando han transcurrido del momento en que nosotros empezamos a tomar el tiempo, han pasado, por ejemplo, 2 horas, este ha avanzado 60 por 2, ¿cierto? Pero sucede que cuando han pasado 2 horas en el momento que cuando pasó la primera hora, estaba parado. No había salido todavía. Entonces recién, si ustedes se fijan, pasó 1 hora, pasó otra hora. Por lo tanto, recién alcanzó a avanzar 2 menos 1 una vez. O sea, solamente alcanzó a avanzar 90 kilómetros. ¿Se fijan? ¿Sí? Porque salió 1 hora después, por eso es 90 por t menos 1. A la primera hora, a la hora cuando t vale 1, todavía estaba pegado en el punto 0, por eso es 1 menos 1, 0, 90 por 0. No se ha movido nada el auto 2, ¿de acuerdo? Acuérdense que ese es un F2. Pero en la siguiente hora, cuando t vale 2, en el segundo tiempo, él ya avanzó, pero avanzó solamente una vez, 1 hora. 1 hora para él, digamos. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, 90 por 1. ¿De acuerdo? Por eso es t menos 1. Entonces, necesitamos encontrar el instante de tiempo t donde los dos autos son iguales. Fíjense, bueno, en la primera parte solamente expresar el modelo lineal de la situación del problema de planteo, ¿cierto? Y en el segundo dicen cuánto tiempo el segundo auto alcanza el primer auto. Entonces, en el fondo estamos diciendo que en qué momento los dos se juntan, están en la misma posición, en el mismo punto. Entonces, vamos a tener que f1 de t igual a f2 de t. Por lo tanto, f1 igual al f2, que era 90 por t menos 1, y el 90 lo multiplicamos por t, y 90 por menos 1, ¿se fijan? Y nos queda esta expresión que está acá. Y al desarrollar, despejamos t y nos queda que t es igual a 3. Entonces, el segundo vehículo alcanza al primer vehículo al cabo de 3 horas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, aparece acá un problema propuesto. Eso, la idea es que ustedes lo trabajen
y si hay alguna consulta lo vemos en la hora de consulta, pero no de mañana, porque la hora de consulta de mañana, acuérdense que es para la prueba del jueves, lo vemos para el otro martes, ¿ya? Y lo que corresponde trabajar la clase de mañana, podríamos partir al tiro. Partamos al tiro con la primera pincelada de la función cuadrática, ¿ya? Una aproximación, dado que partimos un poquitito más tarde hoy día, con este tema de conversar con los colegas, el problema del Zoom. Entonces, la función cuadrática. Entonces, ¿qué cosa es la función cuadrática? Ya sabemos la expresión. Con a distinto de 0, porque si el a fuese 0, esta expresión con x al cuadrado sería 0 y sería una función lineal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de una función cuadrática? Es de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Donde el a es distinto de 0. A, b y c son números reales, el a distinto de 0. El b podría ser 0 y el c podría ser 0, ¿ya? El que no puede ser nunca 0 es el a, ¿ok? El gráfico de la función cuadrática es una parábola. Nosotros ya habíamos visto en la clase pasada, la última clase que tuvimos, si el a, que es lo que acompaña a x al cuadrado, es un número positivo, significa que la parábola se abre hacia arriba o se llama cóncava. ¿De acuerdo? Si el a, que es lo que acompaña a x cuadrado, es negativo, la parábola se abre hacia abajo, o sea, se dice convexa. ¿De acuerdo? Primera observación. Después, por ejemplo, en este caso particular de este ejercicio, el a, que es lo que acompaña a x cuadrado, es un 1. Es un número positivo, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. ¿Sí? Y en este otro caso, que la parábola f de x menos x cuadrado más 3x, que acompaña a x al cuadrado, un menos 1, por lo tanto la parábola se abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener la intersección con los ejes coordenados. Si escribimos y igual a x cuadrado más bx más c. De la misma manera, para ver la intersección de esta función con el eje x, hacemos y igual a 0. ¿De acuerdo? Ponemos ahí un 0, ¿y con qué nos encontramos? Con la necesidad de resolver la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cierto? Y ustedes saben cómo resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, cuando resolvemos la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, va a depender del delta, si la parábola corta en un eje o en dos ejes, ¿de acuerdo? El x sub 1 y el x sub 2 que ustedes encuentran cuando resuelven la ecuación de segundo grado son los puntos de intersección de la parábola con el eje x, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos los puntos de intersección de la parábola con el eje y? Simplemente hacemos x igual a 0, y acá nos va a quedar un 0, 0 va a ser y igual a c, o sea, la parábola corta el eje y en esta constante que no se multiplica por ningún x, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, en esta que está acá, dada esta, y esto es lo último que vemos, dada la función 2x cuadrado más x menos 2, para ver la intersección de esta con el eje x, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos y igual a 0, entonces tenemos que resolver la ecuación de segundo grado, 2x cuadrado más x menos 2, igual a 0. Bueno, aquí se equivocaron aquí, eso es un 2, ups, ese es un 2, aquí se hizo otra, bueno, al parecer, no, porque es b cuadrado menos 4 por a y por c, no importa, lo hacemos en la pizarra. Porque se resolvieron, bueno, cambió un 1 por un 2 en el apunte. Vamos a hacer la que aparece original, que es f de x igual a 2x cuadrado más x menos 2. Y vamos a ver la intersección con los ejes. Vamos a encontrar la intersección con los ejes de esta parábola. ¿Cierto? Ya, voy a compartir
Voy a la pizarra. Entonces, para ver la intersección con las abscisas, o sea, con el eje X, la intersección con el eje X, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos y igual a 0 y nos va a quedar 2x cuadrado más x menos 2 igual a 0, ¿cierto? Tenemos que resolver esa que está ahí. En este caso, ustedes se acuerdan que el a vale 2, el b vale 1, que es lo que acompaña a x, y el c es menos 2. Para poder ver, vamos a analizar el delta, para ver si la parábola corta en 2 puntos o en un solo punto al eje X. Entonces el delta, ustedes saben que es b cuadrado menos 4 por a y por c, o sea, va a ser b al cuadrado, que es 1 al cuadrado menos 4 por a y por c, que es menos 2. Y eso nos va a quedar 1 menos 4 por 2 por menos 2 es menos 4. O sea, nos va a quedar 1 más 16, que es 17, que es un número mayor o igual que 0, ¿cierto? Es un número positivo, ¿cierto? Y si es un número positivo, significa que la parábola corta en 2 números reales al eje X. O sea, vamos a tener que X va a ser igual a menos b más menos la raíz del delta partido por 2a, o sea, x va a ser igual a menos b, que es menos 1, más menos la raíz de 17 partido por 2a, que sería 4. Entonces vamos a tener de acá un x sub 1, que es menos 1, más raíz de 17, partido por 4, y un x sub 2, que es igual a menos 1, menos raíz de 17, partido por 4. Estos dos puntos que están acá, estimados, son los puntos de corte de esta parábola con el eje X. Si bien es cierto, no son números bonitos, porque la raíz de 17 no es un número exacto, pero son números súper válidos, ¿de acuerdo? Nuestra parábola va a cortar al eje en estos dos valores, al eje X. ¿Dónde corta nuestra parábola al eje Y? Tenemos que ver la intersección de la parábola con el eje Y, que simplemente tenemos que hacer x igual a 0, en este hicimos y igual a 0, y reemplazamos, nos queda y igual a 0 más 0 menos 2, o sea que y va a ser menos 2, o sea que el punto de intersección va a ser el 0, menos 2, esto es el punto de intersección con el eje y el punto de intersección con el eje X, los dos puntos de intersección con el eje X, va a ser en el x sub 1,0 y en el x sub 2,0. ¿De acuerdo? Con esta información, nosotros ya podríamos dibujar un esbozo de la parábola, y con esto termino. De esta parábola que está acá, vamos a tener acá el eje X, el eje Y, puntos de corte, este numerito que está acá, que vamos a asumirlo, a ver, vamos a poner acá menos 1 más raíz de 17 partido por 2, y acá vamos a poner el menos 1 menos raíz de 17 partido por 4, perdón, por 4. Puntos de corte con el eje X, y aquí en el 0, menos 2, supongamos por acá, el menos 2, vamos a tener el punto de corte con el eje Y. Ojo con esto, acuérdense ustedes que para poder dibujar una parábola lo mejor posible, también necesitamos conocer el vértice de la parábola. ¿Cuál es el vértice de la parábola? La fórmula del vértice de la parábola es menos b partido por 2a, vértice. La función evaluada en menos b partido por 2a. En nuestro ejercicio habíamos visto que el a, se me olvidó el a, el a era, ¿cuál era el a? El a era 2, el b era 1, y el c es menos 2. Ya.
Entonces, el vértice va a ser menos b, en este caso es menos 1, partido por 2 por 2, 4, coma, la función evaluado en menos 1/4. Entonces, fíjense, nuestra f de x es 2x cuadrado más el x menos 2, ¿no es cierto? Esta es la función original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la función en el menos 1/4. Entonces, f evaluado en menos 1/4 va a ser igual a 2 por menos 1/4 al cuadrado más menos 1/4 menos 2. Y ese numerito, saquémoslo, va a ser igual a 16 menos 4 por 2, 8, menos 9 cuartos, 2 por 1 y 2 por 8, 1/8, menos 9 cuartos, nos queda 2 por 1, 18, 8 y 4, menos 17 partido por 8. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice va a estar ubicado en el punto menos 1/4, coma, menos 17 partido por 8. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra para hacer el dibujo más o menos lo más bonito posible. Ya, vamos a usar la calculadora, hacemos el dibujo y con eso terminamos, ¿ya? Para que nos quede lo más parecido posible, vamos a ubicar de manera exacta los números. Ya, en el primero, ¿cuánto es menos 1 más raíz de 17 dividido en 4? El x sub 1 este es más o menos 0.78. El otro es menos 1 menos raíz de 17 dividido por 4, y el otro es más o menos menos 1.2, ¿ya? Y este valor, 17 dividido en 8, este es más o menos menos 2.1. Para que hagamos un dibujo más o menos decente, ¿de acuerdo? Ya, entonces, vamos a dibujar el x sub 1, que es 0.78, por ejemplo acá, más o menos, 0.78, este sería el x sub 1, y el x sub 2 estaría como por acá, o por acá, y este sería el x sub 2. Después, el punto de corte que habíamos dicho que era en menos 2,0, este es el punto de corte, ahí está el menos 2. El vértice menos 1/4, que es 0.25 como este más o menos, menos 2.1, que sería como por acá abajito, por acá estaría el vértice. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra parábola? Ya vimos, sería el A era positivo, habría hacia arriba, así que aproximadamente sería algo así. ¿De acuerdo? Esa parábola que está dibujada ahí representa la función f de x que nosotros estábamos analizando.